Hola a todos y bienvenidas a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y exploramos las historias que más nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les tiene en vilo, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó realmente cuando Kerem y Hande durmieron juntos? Sí, lo sé, es una pregunta que ha estado rondando en el aire y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las noticias del mundo del espectáculo y las relaciones de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Es importante aclarar que al hablar de Kerem y Hande durmiendo juntos, nos referimos a los personajes de Kerem Bürsin y Hande Erçel, más específicamente a los personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ en la exitosísima serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Porque, seamos honestos, fuera de la pantalla, su relación es un asunto privado que debemos respetar. Entonces centrémonos en Serkan y Eda, en esa química explosiva que traspasó la pantalla y nos mantuvo pegados al televisor durante tantos episodios. El momento al que nos referimos, esa noche que tanto ha dado de qué hablar, ocurre en un punto crucial de la serie, donde la tensión entre Serkan y Eda es palpable, casi tangible. Ya han pasado por idas y venidas, malentendidos, reconciliaciones y un sinfín de obstáculos que han puesto a prueba su relación. En este punto de la historia, Eda se encuentra vulnerable, necesita consuelo y Serkan, a pesar de su fachada de hombre frío y calculador, se derrite ante ella y está dispuesto a ofrecerle todo su apoyo. Recordemos la escena. Eda está pasando por un momento difícil, quizás debido a problemas familiares, laborales o incluso a las maquinaciones de algún personaje malintencionado. Serkan, sintiendo su dolor, la invita a quedarse en su casa, no con segundas intenciones, sino con la pura y noble intención de protegerla y brindarle un espacio seguro. La atmósfera es cargada, sí, pero no necesariamente de deseo carnal. Es una atmósfera de cuidado, de preocupación genuina y de un amor que ha madurado a través de las dificultades. Entonces, ¿qué pasó exactamente esa noche? No hay escenas explícitas, no hay momentos subidos de tono. Lo que vemos es a Serkan ofreciéndole a Eda una habitación, asegurándose de que esté cómoda y tranquila. La vemos a Eda agradecida, sintiendo el peso de sus problemas aliviado por la presencia de Serkan. La vemos a ambos compartiendo una conversación profunda, sincera, donde se abren el uno al otro y se reafirman su amor. Es una noche de conexión emocional, de vulnerabilidad compartida y de un amor que trasciende lo físico. No se trata de un simple encuentro casual, sino de un momento significativo en la evolución de su relación. Es una noche que refuerza el lazo entre ellos, una noche que les permite conocerse a un nivel más profundo y comprenderse mejor. Podríamos decir que esa noche, aunque no haya implicado una relación física, fue mucho más íntima que cualquier otro encuentro. Fue una noche de almas conectadas, de corazones latiendo al unísono y de promesas silenciosas. Fue una noche que sentó las bases para un futuro juntos, un futuro donde el amor, la confianza y el apoyo mutuo serían los pilares fundamentales. Es importante recordar que las telenovelas, y en particular las series turcas, suelen jugar con la tensión sexual y la expectativa del público. No siempre lo que esperamos que suceda es lo que realmente sucede. Y en este caso, la serie opta por explorar la intimidad emocional en lugar de la física, mostrando que el amor verdadero va mucho más allá de la atracción y el deseo. Así que, para responder a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente cuando Kerem y Hande durmieron juntos? Pasó que se conectaron a un nivel profundo, se apoyaron mutuamente y reafirmaron su amor. Pasó que construyeron una base sólida para su relación, una base que les permitiría superar cualquier obstáculo que se presentara en el futuro. Pasó que nos regalaron un momento de ternura, de sinceridad y de un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero vayamos un poco más allá. Para entender la magnitud de este momento, necesitamos analizar el contexto en el que se produce. Sen Kalkam no es una simple comedia romántica. Es una historia compleja, llena de matices y con personajes que evolucionan a lo largo de la trama. Serkan Bolat, el arquitecto obsesionado con el trabajo y la perfección, al principio parece incapaz de sentir emociones profundas. Eda YLDZ, la florista alegre y espontánea, representa todo lo que Serkan no es: libertad,
pasión y una conexión genuina con el mundo que le rodea. Desde el principio, su relación es un choque de mundos. Un contrato falso, una atracción innegable y una serie de situaciones cómicas los llevan a enamorarse. Pero el camino hacia la felicidad no es fácil. Secretos del pasado, ambiciones profesionales y la constante interferencia de personajes secundarios malintencionados ponen a prueba su amor una y otra vez. Antes de esa noche en la casa de Serkan, la pareja ha enfrentado rupturas dolorosas, momentos de desesperación y la sombra constante de la duda. Serkan, con su incapacidad para expresar sus sentimientos, a menudo hiere a Eda sin querer. Eda, con su espíritu independiente y su miedo al compromiso, a veces se aleja de Serkan cuando más la necesita. Por eso esa noche en particular adquiere tanta importancia. Es un punto de inflexión en su relación. Es el momento en el que ambos bajan la guardia y se muestran vulnerables el uno al otro. Es el momento en el que se dan cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La elección de los guionistas de no mostrar una escena explícita es significativa. Hubiera sido fácil caer en el cliché de la noche de pasión que lo resuelve todo. Pero la serie opta por un camino más sutil y profundo. Se centra en la conexión emocional entre los personajes, en la importancia del apoyo mutuo y en la idea de que el amor verdadero no se basa solo en la atracción física. La conversación que comparten esa noche es crucial. Se abren el uno al otro sobre sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Serkan le confiesa a Eda sus temores de perderla, su lucha por superar su pasado y su deseo de construir un futuro juntos. Eda le cuenta a Serkan sobre sus dudas, su miedo a ser vulnerable y su anhelo de encontrar la felicidad a su lado. Es una conversación honesta y sincera, libre de máscaras y pretensiones. Es una conversación que les permite conocerse a un nivel más profundo y comprenderse mejor. Es una conversación que fortalece su lazo y les da la confianza para seguir adelante. Además, la puesta en escena de la noche es clave. La iluminación suave, la música sutil y la atmósfera íntima contribuyen a crear un ambiente de ternura y complicidad. Los gestos de Serkan y Eda, sus miradas y sus palabras, transmiten un amor profundo y genuino. No se trata de una simple atracción física, sino de un amor que ha madurado a través de las dificultades y que se basa en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. La reacción del público ante esta escena fue abrumadoramente positiva. Los fans de la serie elogiaron la elección de los guionistas de enfocarse en la intimidad emocional en lugar de la física. Celebraron la honestidad y la sinceridad de los personajes y se emocionaron con la conexión profunda que compartían. Muchos espectadores vieron reflejadas sus propias experiencias en la relación de Serkan y Eda. Se sintieron identificados con sus luchas, sus miedos y sus sueños. Se emocionaron con su amor y su capacidad para superar cualquier obstáculo. La serie Senkalkam logró conectar con el público a un nivel emocional profundo. No se limitó a contar una historia de amor superficial, sino que exploró la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación y el poder del amor verdadero. En resumen, la noche en la que Kerem y Ande durmieron juntos fue mucho más que un simple encuentro. Fue un momento crucial en la evolución de su relación, un punto de inflexión en su historia de amor. Fue una noche de conexión emocional, de vulnerabilidad compartida y de un amor que trasciende lo físico. Fue una noche que sentó las bases para un futuro juntos, un futuro donde el amor, la confianza y el apoyo mutuo serían los pilares fundamentales. Y fue una noche que nos recordó que el amor verdadero va mucho más allá de la atracción y el deseo. Es una conexión profunda entre dos almas que se complementan y se apoyan mutuamente. Es un viaje compartido lleno de desafíos, alegrías y momentos inolvidables. Es, en definitiva, una historia que nos inspira a creer en el poder del amor. Ahora, para agregar una capa extra de análisis, podemos considerar el impacto cultural de la serie. Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. Su popularidad se extendió por Europa, América Latina y Asia, convirtiéndose en un fenómeno global. ¿A qué se debe este éxito? En parte a la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su talento actoral y su conexión en la pantalla hicieron que los personajes de Serkan y Eda fueran creíbles y entrañables. Pero también hay otros factores en juego. La serie ofrece una escapada de la realidad, un mundo de ensueño donde el amor siempre triunfa al final. Presenta personajes con los que es fácil identificarse, con sus virtudes y sus defectos.
Y aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Además, la serie destaca por su producción cuidada, su fotografía impecable y su banda sonora emotiva. Cada detalle está pensado para crear una experiencia visual y auditiva que cautive al espectador. En un mundo cada vez más complejo y caótico, Senkalkam ofrece un respiro, un momento de alegría y esperanza. Nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo y que siempre hay motivos para sonreír. Y esa es, quizás, la razón principal de su éxito. La serie nos invita a creer en la magia del amor y nos recuerda que al final, lo más importante es conectar con los demás y construir relaciones significativas. En resumen, hemos explorado la noche que Serkan y Eda compartieron, enfatizando que aunque no hubo una relación física explícita, la conexión emocional y el apoyo mutuo fueron los elementos centrales. Analizamos cómo este momento contribuyó a fortalecer su relación y cómo la serie optó por la intimidad emocional en lugar de la física. También examinamos el contexto en el que se produce este momento y el impacto cultural de la serie a nivel global. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que haya aclarado algunas dudas sobre este tema tan comentado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la serie acertó al enfocarse en la intimidad emocional en lugar de la física? ¿Qué otros momentos de la serie les parecieron especialmente significativos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias y los personajes que más nos apasionan. Hasta la próxima.